Estamos siendo preparados para un tiempo de quebrantamiento y lo único que Dios quiere quebrantar es el orgullo. El orgullo es el disfraz con el que nos hemos vestido los seres humanos para escondernos de nosotros mismos, pensando que nos estamos escondiendo de los demás. Para engañarnos a nosotros mismos, pensando que engañamos a los demás. Pues bien, esta noche he sido direccionado a compartir una palabra que tiene como título El poder de la confesión. Vamos a tocar el punto álgido dentro del quebrantamiento y es la confesión. Hay poder en la confesión consciente, ¿sí? A ver, yo le voy a hacer una pregunta a usted que está conectado allí desde el lugar donde se encuentra y mis hermanos aquí. Ante Dios, ¿cuál será el problema más grande que un ser humano puede tener? Ante Dios. No con los hombres, porque no, mis deudas, que mi marido no cambia, que no tengo trabajo, que me robaron, que esto, que no. Ante Dios, ¿cuál es el problema más grande que podemos tener? La mentira. ¿Qué más? No reconocer nuestros pecados. ¿Cuál más? La falta de fe. ¿Cuál más? Todas están poderosísimas. Todo eso aplica. Todo eso aplica. Pero vamos a ver algo frente al direccionamiento de esta enseñanza, el poder de la confesión. Vámonos al texto base. Vamos a trabajar solo Reina Valera, Gabriel Fernando Calle Vargas. Salmos 32, versículo 1 al 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Nosotros pensamos que la felicidad es todo lo que pensamos. La plenitud de la felicidad está cuando experimentamos el perdón de parte de Dios. El perdón de parte de Dios. Entonces, vemos que la primera consecuencia de no reconocer y confesar el pecado es que viene enfermedad. Pero estábamos hablando que no todo el que se enferma es por pecado oculto. Pero venga, eso solo lo sabe cada uno. Porque es que aquí ya no estamos hablando de confesar, Señor, pequé. No, estamos hablando de quebrantamiento. El nivel más alto de confesión de pecado. ¿Sí? Y dice el versículo 4, Fernando, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mire que estaba diciendo es de que cuando un hijo de Dios no confiesa pecado, ¿qué es lo que viene sobre él? La mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe la consecuencia, Sonia, de no confesar pecado. ¿Estamos? Pero estamos hablando ya de una confesión en quebrantamiento, no de perdóname otra vez, fallé. No, confesión verdadera. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? Y el 5 muestra el poder de la confesión.
mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, ¿sí? Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste, ¿qué? La maldad de mi pecado. Estoy en el 5, Fernando. Él no perdona el pecado, Él perdona la maldad del pecado. Uno confiesa pecado, pero otra cosa es quebrantarse para confesar la maldad del pecado. El pecado es la acción, la rebelión es la que lo planea en la mente, la maldad es la fuente que lo produce. La fuente que lo produce es la iniquidad en el espíritu, la rebelión es la que lo planea en la mente y el cuerpo es el que lo practica, el pecado. Nosotros confesamos el pecado. A duras penas somos conscientes de la manera como ahí se maquinó en la mente, pero lo tremendo es que hasta que no hay un quebrantamiento no descubrimos la fuente de ese pecado, que es la iniquidad, sinónimo de maldad. Veamos más frente a este tema. Proverbios 28:13, por favor. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahí no está hablando de dinero. Prosperar es tener un buen viaje. Prosperar es tener problemas, adversidades, dificultades, situaciones adversas y usted sigue adelante, la supera. Se cae, pero se levanta. Le mueven el piso, pero sigue adelante. Prosperar es avanzar, a pesar de. Pero hay algo que le evita a usted avanzar. ¿Qué estanca a una persona? No confesar, reconociendo su pecado. No confesar, reconociendo su pecado. Yo le tengo una perlita, está por allá en Efesios, se la dejo de tarea. Dice, y cuando ya se cauterizó su mente, ¿cauterizó qué es? Médico, ¿qué es cauterizar? Quemar. Ya cuando la mente queda quemada frente al tema de pecado, ya no reconoce nada. Yo no he hecho nada, yo estoy bien. Y quiero decirle que los seres humanos nacimos con la mente cauterizada, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? El privilegio, el regalo más grande que podemos tener como hijos de Dios es la realidad de poder confesar nuestro pecado, reconociéndolo primero. Y para que eso se dé, lo primero que tiene que tumbar el Señor, ¿qué es? ¿Por qué una persona no puede confesar pecado? Por orgullo. Lo que pasa es que yo digo así, orgullo, y suena como a cosas externas. Orgullo es el monstruo de Leviatán, los que no sabían. El Leviatán no es el monstruo marino que dice que él tiene allá en el fondo del mar para destruir a la gente. El Leviatán es el monstruo interno que tenemos todos para destruirnos entre nosotros. Y cuando habla de Leviatán, habla de las características de una persona soberbia, orgullosa, prepotente, autosuficiente. Y le voy a decir algo, y no practica pecado. Es gente buena. Es gente, mire, chévere. Pero cuesta reconocer ese gusano de orgullo que llevamos por dentro. ¿Sí? Entonces dice, el que encubre ese pecado se estanca, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, el poder de la confesión. ¿Qué es la misericordia? Lo que Dios da a cambio de la miseria humana. La misericordia es la moneda del reino de Dios con la que Dios negocia con la miseria humana. Tú cogemos la miseria en la que vivimos y Él nos la cambia por la moneda del reino, que es su misericordia. Cuando nosotros no cambiamos nuestra miseria por misericordia, nosotros aquí en la tierra todo lo negociamos con miseria. Por eso somos miserables con nosotros mismos
y con los demás. Nos cuesta tener misericordia de nosotros y por eso no tenemos misericordia a los demás. ¿Debido a qué? A que no hemos hecho el negocio de nuestras vidas. ¿Y cuál es el negocio? Cambia tu miseria por la misericordia de Dios. ¿Y cómo hago eso? Sea descaradamente sincero. Porque es que yo no hablo de sincero. A ver, de pronto Gabriel lo decía y no lo quiero justificar. Ser sincero no es decirle lo que yo pienso del otro. No, eso no es sinceridad. Es que, ¿cómo es que tú me das duro, mi amor? Ay, es que yo soy muy frentero, yo soy muy... No, falta empatía, falta, ¿cómo es la frase moderna? Resiliencia y ¿qué? Y empatía. Y bueno, todas esas frases que se inventó los hombres y era simplemente amar y perdonar, perdonar y amar. Pero no, sí, descaradamente sincero para decirle al otro cosas, no, para mirarme a mí mismo. Ser descaradamente sincero. Entonces yo quiero mostrarle esta noche dos ejemplos de dos siervazos de Dios, siervos de Dios, que ellos no quisieron reconocer su pecado y las consecuencias que trae para que entremos al poder de la confesión. Acompáñenme al primer libro de Samuel, por favor, 15:35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Poder, hay sangre de Cristo. ¿Usted imagina que Dios diga, uy, me arrepiento de haberle dado una familia? ¿Usted imagina que Dios dijera, me arrepiento de haberle dado hijos? Me arrepiento de haberle dado dinero. Me arrepiento de haberle dado ese puesto. Me arrepiento de haberlo dejado estudiar y llegar a donde llegó. Mire lo que hizo con lo que yo le di. Me arrepiento de que usted haya llegado donde llegó. Me arrepiento. Señor, no puede haber una palabra más tremenda que esta. Y quiero recordarle que el capítulo 15 tiene que ver cuando Saúl es constituido como rey, el primer rey del pueblo de Dios. Y Dios le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Destruye al pueblo amalecita. Y don Saúl se dejó manipular por el pueblo, ¿verdad? Y hay unos versículos claves donde dentro de la confrontación que le hace Samuel, Saúl nunca aceptó. No, fue que tu Dios, el pueblo, y es que esas ovejas y esas vacas eran lo más bueno, lo mejor, y es para sacrificar a tu Dios, y aquí y allá, y nunca quiso aceptar. Y mire cómo termina diciendo Dios, cuando alguien no acepta el pecado, me arrepiento de haberle dado vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que todos somos pecadores. Oiga, si yo los perdoné, si mi hijo murió, ¿por qué no reconocen su pecado? ¿Por qué no reconocen su pecado? ¿Por qué no reconocen su pecado? ¿Sí? Capítulo 18 del primer libro de Samuel. Mire las consecuencias. Versículo 7. ¿Sí? Todos conocen la historia de David, ¿no? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl. Mire que ya hay estancamiento. ¡Ey! El mal manejo de las emociones, hoy día llamada inteligencia emocional. Haga su curso de 20 millones y vuélvase inteligente emocional. Lea la Biblia gratis y verá cómo el Señor lo hace inteligentemente emocional. ¿Verdad? Lo estanca. Se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Pues no se equivocaba. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pero por favor lea conmigo el 10 despacio. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Ay, qué belleza.
de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. O sea que le corrió la teja. ¿Qué le hizo el Señor? Le corrió la teja. No era un tema psiquiátrico, era un tema espiritual. Hay cosas que nada tienen que ver con la psiquiatría, sino con el espíritu, con pecado oculto. Pecado oculto. Pecado oculto. Y yo le quiero hablar algo tremendo. Le estoy hablando que el pecado es tricótomo. Así como Dios es trinitario y el ser es tripartito, el pecado es tricótomo. Y cuando Dios desde el antiguo pacto dijo, confiesa mi pecado, que colocaban la mano sobre el animal en la ceremonia más importante del año, ellos confesaban su iniquidad, su rebelión y su pecado. Nosotros estamos por religiosidad enseñados a confesar solo el pecado. Entonces, para mucha gente, el no practicarlo físicamente, piensan que los eximen de lo que mentalmente sí desean y espiritualmente sí viven. Y ahí está el estancamiento. Por eso mucha gente termina sertralinado, quetiapinado y todo pepiado. Y era simplemente decir, hola Señor, yo soy esto. De por sí, ¿en qué consiste una terapia de grupo en una comunidad psicoterapéutica? Sacar la basura que hay adentro. Eso es una terapia de grupo en una comunidad psicoterapéutica. Y le llevan a uno y lo guían a escarbar y a escarbar y a escarbar. Sí, ayuda, pero hasta que el Espíritu Santo no te convenza de pecado, la maldad del Espíritu, la iniquidad no sale de ahí. ¿Y qué hizo el Señor? Le envió un espíritu que le corrió la teja. Y dice que David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. ¡Qué tremendo! No podía ocultar. ¿Cómo así? Pues que no podía hacerle nada y le dio responsabilidades y aléjese de mí, porque según él, el problema de él era David y no sabía que el problema de él era él mismo. Y a veces nos alejamos de personas pensando que el problema fueron las personas. Y a veces nos alejamos de bendiciones de puestos laborales, de bendiciones de proyectos, de bendiciones de realidades que Dios nos pone, ignorando que el problema somos. Hasta que no confesé mi pecado, mi enfermedad. Entonces, escuche algo. El problema más grande ante Dios no es el pecado. Pecar hoy no es un problema. ¡Ay, el pastor nos está mandando a pecar! ¡Ay, no, tan santo! Todos pecamos a diario. Una mentira ante Dios es el mismo pecado que el adulterio o el homicidio. Lo que cambia son las consecuencias. Pero ante Dios, la mentira tiene el mismo nivel que el adulterio. Todos pecamos a diario. Pero el problema no es decir mentiras, groserías, adulterar, practicar la conducta pecaminosa que practicamos consciente o inconscientemente. El punto es, ¿cuál? No reconocerlo. A ver, ¿cómo terminó la vida de Saúl que nunca confesó pecado? ¿Cómo terminó? En un mismo día murió él y sus generaciones. Por eso cuando vimos la vida de Jacob, decía o dice, y lo que estamos haciendo y Dios está haciendo con nosotros es, el quebrantamiento provoca la bendición generacional.
y el orgullo provoca maldición generacional. El no confesar nuestros pecados como padres maldice a nuestros hijos. Y cuando digo maldice es, le deja uno un camino más pesado a los hijos. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero cuando uno se va de este mundo sin haber querido reconocer su pecado, a nuestras siguientes generaciones les deja uno una deuda muy brava. Un Mefiboset. Así de sencillo. Eso fue el último de la casa de Saúl. Con el último de la casa de Saúl, Dios tuvo misericordia. Cuando tocó el corazón de David, lo inclinó y dijo: llámenme a ese miserable hombre. Ese man, ¿qué culpa tiene de la terquedad de Saúl? Y lo hizo por amor ¿a quién? A Jonatán. A Jonatán, no a Saúl. A Jonatán o Jonatán, ¿verdad? Tráigame al último. Y tuvo misericordia de él. Pero yo pregunto, ¿por qué tendremos que llegar a ser los últimos en todo? ¿Por qué tenemos que llegar a donde llegó Mefiboset? Oye, hablemoslo así. ¿Por qué estamos mandándonos que nuestras generaciones a dónde, oiga? Por orgullo. Porque es que quiero tocar el tema con el que se direccionó en primer línea el tema de quebrantamiento, el matrimonio, la relación de pareja. ¿Por qué un matrimonio se destruye? Por el orgullo de los esposos. Porque no hay un verdadero amor, porque no hay sinceridad. No hay carácter para decir: oiga, venga, aquí las vainas no están como están y yo ya estoy mirando para otro lado. Y yo no estoy mirando para otro lado, pero ya me mamé de usted y estoy que me largo. Y no hay capacidad de verbalizar y decir. Y nos escondemos con el orgullo de que me da miedo y que me da no sé qué y que me da sí sé cuándo. Pero estamos acabando con nuestras generaciones. ¿Por qué? Yo no sé qué título darle a eso. La falta de ser descaradamente sinceros. Definitivamente la careta más dura del orgullo se llama el creerme bueno. Es que yo no hice nada, el hijo de madre fue él, es que la que me puso los cachos fue ella. ¿Y usted qué está haciendo, oiga? ¿Usted qué está haciendo por la caída de su cónyuge? ¿Usted qué está haciendo por lo que está viviendo? Sigamos mirando, veamos la historia de Ananías. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí el punto no es de que usted debe darle plata a Dios, no. El punto es de que usted no le prometa nada a Dios si no lo va a hacer con sinceridad. Dios no pide nada. Diga conmigo: Dios no pide nada. O sea, dinero ni cosas materiales. Y entonces, ¿por qué nos ponemos a prometer cosas que después? ¿Cuál es la historia aquí? Pues que en ese momento era tan poderoso el mover del Espíritu que los que tenían 2, 3 casas se quedaban con una, vendían y traían todo el dinero a los apóstoles, y los apóstoles repartían, y no había nadie sin casita, no había nadie sin comida, todo el mundo, todo compartían lo que tenían.
Y doña Ananías y Zafira dijeron: Pedrito, vendimos allí un lotecito, una casalote en 10 millones, ¿verdad? Siendo que Pedro supo que la habían vendido en 15. Y el Espíritu le reveló a Pedro y le dijo: pues, ¿quién le pidió algo? Vendiéndola no se quedaba ahí con los 15 millones, ¿para qué pone a abrir la boca, hermano? Y sacando su parte, pues, ¿para qué? Es más, venga, su merced, la vendí en 15, pero necesito 5, puedo dar 10. Perfecto. Pero ¿cuál es el tema? Ocultar, meterse donde uno no se debe meter, querer figurar, hacer las cosas con la intención incorrecta. Por eso no hay nada más bello en la vida que tener la gracia de Dios que nos da el carácter para mostrarnos tal y como somos. Tal y como somos. ¿Sí? Hoy recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse, viejo religioso que todos los días iba para el 20 de julio a rezarle a la Virgen María. Yo no sé si sea salvo o no, pero qué viejo. Me acuerdo que es un mono alto, así un 80 y pico, ojos azules, y le decía a todos mis tíos y tías: la frente siempre en alto, que nadie lo señale. Y a mis tías y a mi mamá no les dejaba que el cabello les... Quítese el pelo que usted de la frente, que usted no tiene nada que esconder, mi hijita. Y como eran unas chinas tan bonitas, mis tías, mi mamá, tenía trasfondo lo que el viejo decía. ¿Sí? No sé si era pecador o cómo era su vida. Pero ¿a dónde voy? No se trata de no pecar. Se trata de ser sincero con usted y con los demás. ¿Qué saca usted con ponerse un disfraz de cordero siendo que está llevando una vida de lobo? Pues por lo menos diga: hey, cuidado, palomita, yo soy un lobo. Sí, pero ahí, con doblez, eso estanca y mata a una persona. Aquí hay una muerte física, pero hay una muerte más tremenda, que es la muerte emocional, sentimental. Se pierde la capacidad de perdonar, se pierde la capacidad de perder. ¿Usted sabe algo? Si no se pierde, nunca se gana, mi hermano. Para ganar hay que perder. Para estar firme hay que caer. Hay que doblarse, hay que resbalarse, hay que estar débil. Esos que se creen saiyajines en el mundo espiritual, esos son unos mentirosos hipócritas, porque eso no existe. Eso no existe. Porque entonces, si no, Dios se equivocó al enviar a su Hijo a morir por los pecadores, no por los santurrones. Y la religión lo que formó fue una generación de hipócritas que vienen a los domingos vestiditos con mejor perfume y no es sino pura hipocresía y falsedad. Y lo que Dios está trayendo es quebrantamiento verdadero. Quítense las caretas, hipócritas. Yo los amo, pero ustedes rechazan mi amor, insistiendo en mentirse a sí mismo y mentirse entre ustedes. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Qué tremenda la autoridad de Pedro, ¿no? Es revelación. Oiga, qué autoridad para parársela a alguien y saber la que le va a mandar para el otro lado. Se echó dos a las espaldas en un mismo día, don Pedro. ¿Nadie la ha visto así? ¡Ja! Bravo el hombre. Bravo el hombre. Y está hablando de una generación de jóvenes. Porque dice que fueron los jóvenes los que cogieron a esos avarientos ambiciosos y pa'l hueco. Se está levantando una generación de jóvenes que no quiere interpretar la vida como el religioso la está interpretando. Una generación de jóvenes que mire, y los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ellos no, ay, Pedro, resucítalo, que Jesús lo puede dar, que pa'l hueco, que se entierre con su dinero y sus propiedades. Mire a dónde lo llevan: la mentira, la ambición, la avaricia. Dios no te está pidiendo nada, hermano. Entiérrese con sus apegos y sus ídolos y su basura, porque eso es basura delante de Dios. Si los 3 pesos que usted tiene en el bolsillo no son dirigidos por el Espíritu Santo, usted ya está enterradito. Punto. Así de sencillo. ¿Estamos o no estamos?
Aquí el punto es no reconocer que a diario pecamos. No reconocer que a diario pecamos. Y pues quiero que recordemos algo maravilloso y precioso. Llevaba tiempo que yo no predicaba esta palabra. Juan 3:16. ¡Ah! Eso es una belleza. Mire, mire, mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, dice que no se pierda. ¿Cómo es que se pierde una persona? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuándo te pierdes? Cuando no crees. Cuidado. El problema no es pecar. El problema es no tener fe. ¿Tú sabes por qué alguien no puede confesar su pecado? Porque no hay una fe verdadera. Uy, cuidado con esto tan profundo. ¿Tú sabes por qué? Porque el orgullo nos dice que me van a condenar las personas, me van a rechazar, ¿qué dirán cuando yo les diga que yo soy esto, que yo soy aquello? Y preferimos, Horacio, vivir en apariencias ante los hombres, ignorando que Dios todo lo ve. Ignorando que Dios todo lo ve. ¿En qué sentido? Solo una persona que cree y confía en Dios y que Dios le dice, mira hijo, es hora de que botes toda esa basura que llevas adentro. Voy a regalarte 2 días de quebrantamiento, pero saque toda esa basura. ¡Ay, qué dirán! Usted no tiene fe. Pero es que a nadie le importan mis problemas. A mí sí, dice el Señor. Abre tu boca y escupe todo tu veneno, que el veneno solo destruye el recipiente en donde está guardado. El veneno solo corroe el recipiente donde está guardado. Y el Señor está diciendo, confiesa. ¿Tú por qué no confiesas? Porque tú esperas es que los hombres sigan creyendo en tu mentira, siendo que tú necesitas creer es en la misericordia de Dios. ¿Estamos aquí? Por eso recordemos el versículo 5 del 32. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, oye, en realidad estamos tan sucios que ni nosotros mismos nos perdonamos. ¿Quieres saber por qué no nos perdonamos? Porque no creemos que Dios nos perdone. ¡Ey! No creo que Dios me perdone. ¿Y quiere ver el ejemplo más tremendo? Porque no soy tampoco capaz de perdonar. ¿Cómo le voy a perdonar eso? Porque no te has querido perdonar y no quieres aceptar el perdón de Dios. ¿Yo perdonar eso? ¡No! Ok, púdrete. Púdrete. Tu veneno te está carcomiendo. Tu veneno te está carcomiendo. Ahora sí estamos entendiendo qué es creer y confiar. Pues a mí qué me importa lo que todos digan y piensen de mí. Yo confieso mi pecado y punto. Ya. Y ya. El primer nivel es allá en lo secreto con Dios. Y luego el Señor te va a colocar un instrumento. Pueda que sean un círculo de declaración de perdón o una sola persona, pero tiene que ser una persona puesta por Dios. Un ministro, un pastor, un hermano, un jefe, un amigo, un familiar, el papá, la mamá, no sé. Pero hay alguien que Dios va a prestarle sus oídos para que usted sea libre. Porque mire qué pasó con Saúl, acabó con un reinado. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Para quién quedaron las demás de casas? Para los pobres del pueblo de Dios. Por no confesar pecado.
¿Sí? Ok, veamos la fórmula. El poder de la confesión. Primera carta de Juan. Vámonos allá a lo último. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¡Ay, qué poderoso! Léalo, iglesia, conmigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¡Ey! Ahí les presento la máxima. ¿Y qué más? Y la verdad no está en nosotros. Leámoslo de atrás para adelante. Si la verdad está en nosotros, no nos engañamos a nosotros mismos y decimos que tenemos pecado. ¿Quiere saber que Cristo está en usted? Lo primero que uno reconoce cuando se llena de palabra es que soy pecador, no que es santurrón. ¿Cristo está en ti? Sí. ¿No ves cómo he cambiado? Eso es para siempre. Cuando usted se llena de palabra, la palabra es luz. Y lo que hay en nosotros es oscuridad, tiniebla. Y cuando me lleno de luz, lo que sale al conocimiento de la conciencia, ¿qué es? El pecado que hay en nosotros. ¿Sí? El pecado que hay en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. ¡Ay, aleluya! 9. La fórmula. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Perdón. ¿Creemos en realidad que la palabra de Dios es verdad? Ahí está. Pongámoslo a prueba. Empecemos a confesar pecado, iniquidad, rebelión. Pues lo primero que pidámosle al Espíritu Santo, ¿qué, Señor? ¿Cuál es el instrumento? Pues aquí vamos a tener un lugar seguro, 2 días. Ya el Señor nos está dando las estrategias para que esas mentiras del orgullo que nos tienen encarcelados sean derribadas en el nombre de Jesús. Y versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una persona que se llena de palabra se muestra tal y como es. Aquí no vale psicología, ni coaching, ni influencer, ni ninguna de esas bobadas de youtubers que están metiendo toda esa psicología barata. Una persona llena de palabra, mírame, se presenta tal y como es. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios no lo dejó ahí. ¿Por qué la gente se queda ahí? Porque no confía en Dios. Para que Dios te saque de ahí, muéstrate a ti mismo. ¿Dónde estás? A ver, muéstrate. Párate a un espejo y por lo menos sé sincero con Dios. Por lo menos ahí, mientras duermes, mientras caminas, mientras vas manejando, mientras vas caminando, mientras haces algo, habla contigo, con Dios desde tu conciencia. Uy, Señor, yo soy esto, yo soy lo otro, yo manipulo a mi mujer, yo le veo a mi mujer todo lo que yo me imagino allá con otras, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá, pero hagámoslo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué saca usted con? Ahora, nada recibe el hombre si no les dado desde el cielo. Si ya hay alguien que pasó todo el proceso y va en santidad, es una persona que en reposo. Uy, hermano, usted es un santo. Yo no sé. El que es santo no sabe que es santo. El que es humilde no sabe que es humilde. Eso es algo que se vive, no que se habla. Y no se vive para mostrar, se vive. Y simple, no más. Pero mire esto tan lindo y con esto termino. Primera de Juan 2:1. Mire esta belleza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí ve? Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, no con el diablo. A ver, lea bien. Abogado tenemos para ¿quién? A Jesucristo el justo. ¿Confiamos y creemos? Abogado tenemos para con el Padre, a su palabra que es justa. Qué lindo es usted poder levantarse cada mañana enfrentando su realidad, mirándola. Uy, Señor, volví, fallé, mira los deseos, las intenciones, mira esto, mira. Pero tu palabra dice, Señor, y escrito está, que en Cristo Jesús soy bendito. En Cristo Jesús soy santo. En Cristo Jesús soy hijo de Dios. En Cristo Jesús soy creado para alabar la gloria de su gracia. En Cristo Jesús soy libre. En Cristo Jesús soy acepto. En Cristo Jesús soy redimido. En Cristo Jesús soy perdonado. En Cristo Jesús soy sabio e inteligente. En Cristo Jesús conozco el designio secreto de la voluntad de Dios. En Cristo Jesús soy heredero del reino de Dios. En Cristo Jesús soy sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Eso somos tú y yo. Punto final. ¿Estamos? Pero, ay Señor, ya lo confesé y sigo igual. A ver, el domingo vimos que la palabra tiene el doble poder. Esa palabra que usted confiesa, primero está arrancando el árbol de iniquidad, pero también está ya sembrando el árbol de vida. Dele tiempo a la palabra. Por eso el Señor que dijo, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Ahora, dentro de eso, en su relación personal con Dios, Dios te tratará de qué manera. Habrán desiertos, habrá aridez, habrá momentos de soledad, habrá momentos, pero hay algo dentro. Y termino con esto. Hay una voz que no se escuchan palabras ni se oye voz alguna. No se escuchan palabras ni se oye voz alguna. Pero esa voz te dice, sin palabras ni voces, tranquilo. Yo estoy aquí, sigue adelante. Caí, dale. Fallé, dale. Pero sin peros, párate. Señor, no oigas nada. Pero yo, no te trates mal. Ya no te condenes más. Yo sé que eres débil. Yo sé que eres polvo. Yo sé que te inclinas más a lo que no debe ser que a lo que es. Y el Señor dice, párate y sigue. ¿Qué es lo único que nos corresponde? Gabriel, Juan 16. Cuidado con esto, ya termino. Si yo no proclamo esta palabra completa ahí de mí, porque la necesito yo. Juan 16, mire esta belleza. 16, 5. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9, léalo. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahí no dijo de pecado, porque pecan mucho. Dice de pecado, porque aún sin que pequen, no creen en mí. Mira, cuando usted y yo pecamos, lo peor que podemos hacer es alejarnos de la palabra de Dios. Cuando tú y yo pecamos, lo peor que podemos hacer es dejar de congregarnos. Cuando tú y yo pecamos, lo peor que podemos hacer es apartarnos de la presencia de Dios. Y eso es una mentira que nos metieron. Ay, no le haga morcillas al diablo. No, usted no le hace morcillas al diablo. Cuando caemos, lo único
que necesitamos hacer es venir a su palabra, venir a su presencia, venir a congregarme. Y si fuiste avergonzado porque pecaste y todo el mundo se dio cuenta, tú no sigues hombres. Pon la cara que Cristo te ama. Cristo murió por ti. Y hay de aquellos que te juzguen y te señalen y te condenen y te critiquen. Pon la cara, pon la cara, pon la cara. Porque tú ya pediste perdón. Y cuando tú y yo pedimos perdón, escúchame, en ese mismo instante, Dios te perdona. Ahí no necesitas, pero bueno, voy a esperar de aquí a un mes una señal. No, ya, verdaderamente, Señor, reconozco, hice esto, hice aquello. Y si 7 veces al día lo haces, 7 veces al día pide perdón. Esto le duele al orgulloso. Porque el orgulloso no puede aceptar que es pecador. Colóquese sobre sus pies y hable con Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia, Señor. Nos has mirado con bondad. Y qué bello, Señor. Nadie puede justificarse ante ti por el pecado, porque eres tú quien nos has justificado. Gracias por enseñarnos que la hipocresía es el vestido de gala del orgullo y la falsedad. Que las apariencias es el perfume que le agrada a ese orgullo y a esa hipocresía. Gracias, Señor, por revelarnos tu verdad para enseñarnos a ser descaradamente sinceros. Por esto en esta noche te decimos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Gracias, Padre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.